Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo con toda la actualidad, con todas las últimas horas y con el foco puesto en todas las noticias que siguen dando que hablar en el día de hoy. Empezamos poniendo el foco en Israel. El comandante del cuerpo blindado de Israel ha dicho este lunes que él y otras fuerzas terrestres están cerca de cumplir su misión de guerra en el norte de la Franja de Gaza. Dice además que están operando en otras partes del enclave palestino contra Hamas. Apunta que los objetivos en la sección norte casi se han cumplido. Esto es lo que ha dicho el general de brigada Hisham Ibrahim a la radio del ejército de Israel, apuntando a que están empezando a ampliar la maniobra terrestre a otras partes de la franja con un claro objetivo: derrocar al grupo terrorista de Hamas. Con el foco puesto en este conflicto, aumentan las alertas de viaje debido al aumento de las amenazas de Irán y Hamas y también el aumento de las manifestaciones de antisemitismo e intentos de dañar a judíos israelíes. El Consejo de Seguridad Nacional ha aumentado las advertencias de viaje a nivel 2 para decenas de países de todo el mundo, incluidos Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Brasil, Argentina y Australia. Además, se ha emitido una advertencia más severa, nivel 3, para Sudáfrica y Eritrea y algunos países de Asia. Para que se hagan una idea, una advertencia de viaje de nivel 2 se denomina amenaza ocasional y la recomendación del Consejo es tomar mayores precauciones al permanecer en estos países. En el nivel 3, en cambio, ya es un nivel de amenaza media y la recomendación es evitar viajes no esenciales a estos países. Nos fijamos también en Irán. El ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ha afirmado que Estados Unidos debe pagar por su hipócrita apoyo a Israel en la masacre que está teniendo lugar en Gaza. Dice que, por un lado, Estados Unidos aconseja a Israel a través de la prensa a que pare esta masacre, pero que en la práctica apoyan y dan luz verde al genocidio en Gaza. Por esto, dice Abdollahian, Estados Unidos debe pagar las consecuencias de su hipócrita apoyo a Israel. Además, Abdollahian advierte, una vez más, dice que el conflicto podría extenderse por la región si continúa la actual situación en Gaza. Dice: avisamos a los que instigan la guerra que paren esta masacre antes de que sea demasiado tarde. Miramos también a Estados Unidos. La ayuda estadounidense a Ucrania se acabará a finales de año, a menos que el Congreso apruebe el nuevo paquete de financiación de Joe Biden. Esto es lo que dice la Casa Blanca, que dice: quiero ser claro, sin una acción del Congreso a finales de año nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania y para proporcionar equipos de las reservas militares estadounidenses. Esto es lo que ha escrito Salanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto, en una carta dirigida a los líderes del Congreso y que el Senado hizo pública. Dice: no existe un fondo mágico disponible para afrontar este momento. Nos hemos quedado sin dinero y casi sin tiempo. Ojo, porque además dice que Estados Unidos ya se ha quedado sin fondos para apuntalar la economía de Ucrania y agrega: si la economía de Ucrania colapsa, no podrán seguir luchando. El foco también en Rusia, que ha lanzado un nuevo ataque desde dos direcciones contra la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, fuertemente bombardeada. La actual tercera ola de ataques enemigos se diferencia de las dos anteriores, en que han abierto condicionalmente dos nuevas direcciones. Esto es lo que dice el alcalde Vitaly Barabás. El lanzamiento de nuevas direcciones demuestra que el enemigo ha recibido la orden de capturar la ciudad a cualquier precio. Este implacable asalto de Rusia a la ciudad ha provocado comparaciones con su captura de Bakhmut a principios de este año. Solo quedan 1.300 civiles en Avdiivka en comparación con la población de antes de la guerra de cerca de 30.000. Hablamos también de Volodymyr Zelensky, que ha sido acusado de pasar por alto al general Valery Zaluzhny al comunicarse directamente con oficiales subordinados. El periódico Ukrainska Pravda informa de que Zelensky ha establecido líneas de comunicación paralelas con el coronel general Oleksandr Syrskyi, además comandante de las fuerzas terrestres, y también con el teniente general Mykola Oleshchuk, jefe de la Fuerza Aérea, que pasan por encima del general Zaluzhny. Apuntan a que da la impresión de que Zelensky ha dividido las Fuerzas Armadas en dos grupos: el bueno, comandado por Syrskyi, y otros favoritos, y también el malo, subordinado a Zaluzhny. Esto es lo que dice el periódico en declaraciones de una persona del círculo íntimo de Zaluzhny. Dice que esto está desmotivando enormemente al comandante en jefe y, lo más importante, que le impide comandar a todo el ejército. Este informe es el último desbordamiento de las tensiones entre Zelensky y el general Zaluzhny, después de que la tan publicitada contraofensiva de Ucrania no produjo el avance esperado.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo con todas las últimas horas, con toda la actualidad y, como se imaginan, con el foco puesto en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, donde el comandante del Cuerpo Blindado de Israel ha dicho este lunes que él y otras fuerzas terrestres estaban cerca de cumplir su misión de guerra en el norte de la Franja de Gaza. Dice que están operando en otras partes del enclave palestino contra Hamas. Apunta que los objetivos en la sección norte casi se han cumplido. Esto es lo que ha dicho el general de brigada Hisham Ibrahim a la radio del ejército de Israel. Además añade que están empezando a ampliar la maniobra terrestre a otras partes de la franja con un objetivo: derrocar al grupo terrorista de Hamas. Seguimos con el foco puesto en Israel. Decenas de tanques, vehículos de transporte de tropas y excavadoras israelíes han entrado en el sur de la Franja de Gaza, cerca de la ciudad de Khan Yunis, según han declarado algunos testigos a la agencia France Press. Israel lanzó una ofensiva terrestre en el norte el 27 de octubre con cientos de miles de palestinos que han huido al sur y que están siendo sometidos ahora a intensos bombardeos, y donde el ejército israelí ha anunciado su intención de ampliar sus operaciones terrestres para eliminar a los dirigentes y las infraestructuras de Hamas. Dice que los tanques entraron por el puesto de control militar fronterizo de Kisufim al oeste y que han avanzado más de 2 kilómetros en la aldea de Al-Qarar al noroeste de Khan Yunis. Apunta que ahora están concentrados en la zona de Abu Houl al oeste de la carretera de Salahedin, según aseguran algunos testigos a la agencia France Press. Las fuerzas aéreas israelíes también han informado de que en la noche del domingo han atacado cerca de 200 objetivos de Hamas en Gaza. Dicen que un avión de la Fuerza Aérea atacó vehículos, incluidos misiles, morteros y otros medios de guerra. Esto es lo que afirma el propio ejército de Israel en las redes sociales. Además relata un ataque aéreo que eliminó a un escuadrón terrorista. Posteriormente, la brigada atacó el almacén de armas de donde salieron los terroristas. Seguimos hablando del ejército de Israel, que ha asegurado este lunes que no está intentando obligar a los civiles palestinos de Gaza a abandonar definitivamente sus casas, aunque, eso sí, ha reconocido que las condiciones son duras en este enclave sometido a bombardeos. Dicen que no están tratando de desplazar a nadie, ni tampoco tratando de sacar a nadie de ningún sitio de forma permanente. Esto es lo que ha dicho este lunes a la prensa Jonathan Conricus, uno de los portavoces del ejército israelí, pero eso sí, asegura que han pedido a los civiles que evacúen la zona de combates y que han designado una zona humanitaria dentro de la Franja de Gaza, refiriéndose a una estrecha banda costera dentro del territorio este palestino llamada Al-Mawasi. En su última estimación, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU calculó que 1,8 millones de gazatíes se han visto desplazados de sus hogares, es decir, el 75% de la población. Ponemos el punto de mira también en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en el juicio del primer ministro por cargos de corrupción que fue suspendido junto con todos los demás casos no urgentes después del 7 de octubre, pero ojo porque se reanuda hoy en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, una orden de emergencia que el ministro de Justicia, Yariv Levin, impuso a los tribunales cuando comenzó la guerra con Hamas, expiró la semana pasada y se ha ordenado a la mayoría de los tribunales que reanuden sus operaciones normales. Netanyahu está actualmente exento de asistir a las audiencias, pero es posible que le llamen a testificar dentro de unos meses. Netanyahu enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en un caso y cargos de fraude y abuso de confianza en otros dos casos. Él, como se pueden imaginar, niega haber actuado mal. El que seguro que no está de acuerdo es el presidente turco Tayyip Erdogan, que ha asegurado este lunes que el primer ministro Benjamin Netanyahu va a ser juzgado como criminal de guerra por la actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según informa la agencia Reuters. En un discurso pronunciado en una reunión de un comité de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Erdogan afirmó que Gaza es tierra palestina y que siempre pertenecerá a los palestinos. También el punto de mira en las alertas de viaje que se han emitido ya en más de 80 países debido al aumento de las amenazas de Irán y Hamas y también al aumento de las manifestaciones de antisemitismo e intentos de dañar a judíos israelíes. El Consejo de Seguridad Nacional aumentó las advertencias de viaje a nivel 2 para decenas de países de todo el mundo, incluidos Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Brasil, Argentina y Australia. Se ha emitido una advertencia más severa, es decir, de nivel 3, para Sudáfrica y Eritrea y también algunos países de Asia. Para que se hagan una idea, una advertencia de viaje de nivel 2 se denomina amenaza ocasional y la recomendación del Consejo es tomar mayores precauciones al permanecer en estos países. En el nivel 3, en cambio, ya es un nivel de amenaza medio y la recomendación es evitar viajes no esenciales a estos países. Hablamos también de Estados Unidos. Al menos 3 barcos mercantes recibieron ayer el impacto de otros tantos misiles o drones hutíes, según informa el Mando Central de Estados Unidos, que cubre la región militar que va de Egipto a Pakistán y Kazajistán. Ninguna de las naves sufrió desperfectos, según las autoridades militares
estadounidenses. Uno de ellos, el Unit Explorer, tiene armador británico, otro es de propiedad japonesa y el tercero surcoreana. Los tres parecen haber sido alcanzados de refilón sin sufrir daños materiales o humanos. En al menos uno de los casos, un dron UTI explotó sobre el barco. De hecho, las dos primeras embarcaciones son mercantes de carga a granel, mientras que la tercera, coreana, es un petrolero. Y hay respuesta por parte de Estados Unidos, que ha advertido que está considerando todas las respuestas apropiadas después de que los rebeldes hutíes atacaran 3 buques comerciales en el Mar Rojo este domingo, intensificando su retórica mientras los militantes respaldados por Irán siguen acosando los intereses estadounidenses e internacionales en la región. Después de los ataques, un buque de guerra estadounidense que operaba cerca respondió a las llamadas de socorro de los barcos comerciales y derribó 3 aviones no tripulados en el transcurso del día, según dijo el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado. Si bien los funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que no creían que los militantes estuvieran apuntando al buque de guerra estadounidense, el destructor US Carney de clase Aleyburg, la serie de ataques a los buques comerciales representa una amenaza directa al comercio internacional y la seguridad marítima, según apuntaba el propio Comando Central. Seguimos con el punto de mira en Estados Unidos. Las fuerzas militares estadounidenses en la base de Ain al-Assad en Irak, así como en Siria, fueron atacadas, según informaba la red libanesa Al-Mayadin, afiliada a Hezbollah, el domingo por la noche. Mientras tanto, Kataib Hezbollah, una milicia iraquí respaldada por las fuerzas Quds de Irán, se atribuyó la responsabilidad del ataque en Siria, nuevos ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio. Precisamente, Estados Unidos ha enviado un arsenal sustancial, incluidas grandes bombas antibúnkeres para apoyar a Israel desde el 7 de octubre. Esto es lo que está informando Wall Street Journal. La afluencia de armamento, compuesta por cerca de 15.000 bombas y 57.000 proyectiles de artillería, fue transportada en aviones de carga militares C-17 poco después del inicio del conflicto en la Franja de Gaza y ha continuado en los últimos días, según afirma este informe exclusivo, citando a funcionarios de Estados Unidos, que eso sí dicen que Estados Unidos no ha revelado previamente el número total de armas que envió a Israel, ni tampoco la transferencia de 100 bombas Blood 109 de 2.000 libras. Las bombas rompebúnker son conocidas por su capacidad de penetrar profundamente en estructuras fortificadas antes de detonar. La lista de municiones enviadas por Estados Unidos a Israel comprende más de 5.400 bombas MK-84, 5.000 bombas MK-82 no guiadas, cerca de 1.000 bombas GBU-39 de pequeño diámetro y cerca de 3.000 municiones de ataque directo conjunto que convierten bombas no guiadas en bombas de precisión. Seguimos con el foco puesto en Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a Israel y Hamas que respeten el derecho internacional y permitan la llegada de ayuda humanitaria a la asediada Franja de Gaza. Después de una visita de 4 días a los lugares en los que se perpetraron los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre y a la autoridad palestina en Cisjordania, el fiscal Karim Khan ha dado un mensaje claro, y es que sobre el acceso humanitario la ley no permite dudas. El fiscal ha urgido a que se cubran las necesidades de los civiles. Dice que deben tener acceso a alimentos básicos, agua y suministros médicos que necesitan desesperadamente, sin más demora y al mismo ritmo y escala necesarios, aunque eso sí, ha añadido que jamás no debe hacer un uso indebido de esta ayuda. Todos los actores, dice, deben cumplir el derecho internacional humanitario y si no lo hacen, ha advertido que no deberán quejarse cuando su oficina tenga que actuar. Khan ofreció a Israel la ayuda de la Corte para investigar los crímenes del 7 de octubre, a pesar de que el país no es miembro del tribunal con sede en La Haya y no reconoce su jurisdicción. Asimismo, también ha pedido a Israel que haga todo lo posible para proteger a los civiles de la Franja de Gaza durante sus ataques contra militantes de Hamas y para impedir que los colonos israelíes de Cisjordania ataquen a los palestinos. Pasamos ahora a hablar de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha asegurado que su país responderá a los ataques contra sus intereses en Siria, a ser preguntado por el asesinato por Israel de 2 guardias revolucionarios iraníes en Siria la semana pasada. Dice Kanani que ninguna acción contra los intereses de Irán y sus fuerzas de asesoramiento en Siria quedará sin respuesta. Dice además, esto después de que 2 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que prestaban servicio como asesores militares en Siria murieron en un ataque israelí, según informaban los medios de comunicación estatales iraníes el 2 de noviembre, en la primera noticia de bajas iraníes desde que estalló la guerra hace prácticamente 2 meses. Y seguimos hablando de Irán. El ministro iraní de Exteriores, Hossein Amirabdollahian, afirma que Estados Unidos debe pagar por su hipócrita apoyo a Israel en la masacre que sigue teniendo lugar en Gaza. Dice Abdollahian que por un lado Estados Unidos aconseja a Israel a través de la prensa que pare la masacre, pero que en la práctica apoyan y dan luz verde al genocidio en Gaza. Dice que por esto Estados Unidos debe pagar las consecuencias de su hipócrita apoyo a Israel. Esto es lo que aseguraba el diplomático, que además advertía una vez más
de que el conflicto se podría extender por la región si continúa la actual situación en Gaza. Dice Abdollahian: avisamos a los que instigan la guerra que paren esta masacre antes de que sea demasiado tarde. Advertencias también por parte del alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha emplazado al gobierno de Irán a aprovechar su influencia para evitar que el conflicto militar en la Franja de Gaza pueda desencadenar una escalada aún mayor en todo Oriente Próximo. Dice Borrell que debemos prevenir una expansión regional. Precisamente este es el mensaje que ha trasladado al ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, con quien habló el domingo de la actual situación en Gaza, pero también en Cisjordania. Dice Borrell que la solución solo puede ser política, centrada en dos estados. Esto es lo que ha dicho también en sus redes sociales, en concreto en X. Por su parte, Abdollahian ha señalado que la raíz de la actual situación es la ocupación y la agresión del régimen sionista. Esto es lo que apunta la agencia Fars, que además añade que si los crímenes de guerra israelíes contra la población palestina de Gaza y Cisjordania no cesan, es posible que la guerra se agrave y se expanda por la región. Pendientes de más noticias, no solo lo que está sucediendo en este conflicto en Oriente Medio, también el conflicto en Ucrania, todo lo que está sucediendo en la economía, con el oro disparado, Bitcoin en máximos anuales. Una breve pausa y enseguida les contamos todo aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas que nos llevan a hablar ahora de Alemania, que dice que Israel no solo debe instruir a los habitantes de Gaza para que se trasladen a un lugar seguro, sino también hacer que esto sea posible. Esto es lo que ha dicho este mismo lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, en medio de preocupaciones de que la guerra contra Hamás pueda expandirse al sur de Gaza, poblado en estos momentos de refugiados. Dicen que es importante que Israel evite víctimas civiles y que respete el derecho humanitario. Esto es lo que apuntaba el portavoz a los periodistas en Berlín, añadiendo que el gobierno alemán estaba transmitiendo este mensaje en sus conversaciones con sus socios israelíes. Hablamos también de China. El ejército chino ha acusado a un buque de la Armada de Estados Unidos de entrar ilegalmente en aguas adyacentes al Second Thomas Shoal, un atolón en disputa en el mar de China Meridional que recientemente ha sido escenario de varios enfrentamientos marítimos. Según el comunicado, la nave estadounidense ha socavado gravemente la paz y la estabilidad regionales. De hecho, acusa a Washington de perturbar el mar de China Meridional y violar la soberanía de China. La Marina estadounidense ha declarado que el US Gabriel Giffords estaba llevando a cabo operaciones rutinarias en aguas internacionales del mar de China Meridional, en consonancia con el derecho internacional.
una amenaza de conflicto entre China y Estados Unidos que también preocupa a los estadounidenses. En concreto, hablamos del general Charles Brown Jr., el oficial de más alto rango del ejército estadounidense, que ha advertido en una entrevista este domingo que todo el mundo debería estar preocupado por una guerra con China. Brown es el 21º y actual presidente del Estado Mayor Conjunto y asumió el cargo en octubre después del retiro del general Mark Milley. Durante una aparición en Fox News, la presentadora le preguntaba a Brown sobre las crecientes preocupaciones sobre una guerra entre Estados Unidos y China, citando algunas encuestas recientes que les contamos por parte del Instituto Reagan, que encontraron que el 51% de los estadounidenses ven a China como la mayor amenaza extranjera para el país. Y ojo, porque el 74% está preocupado porque un conflicto de este tipo estalle dentro de 5 años. En respuesta a estas preocupaciones, Brown destacó primero la fuerza del ejército estadounidense, pero al mismo tiempo admitió que todos deberían estar preocupados por un conflicto de este tipo con China, específicamente con respecto a una posible invasión de Taiwán. Seguimos hablando de Estados Unidos. La ayuda estadounidense a Ucrania se acabará a finales de año, a menos que el Congreso apruebe el nuevo paquete de financiación de Joe Biden. Ojo a estas palabras, porque es lo que ha dicho la Casa Blanca hace apenas unas horas. En un comunicado dicen: quiero ser claro, sin una acción del Congreso, a finales de año nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania y para proporcionar equipos de las reservas militares estadounidenses. Esto es lo que ha escrito Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto, en una carta dirigida a los líderes del Congreso y el Senado, que se hizo pública, como os decía, hace apenas unas horas. Dice Young que no existe un fondo mágico disponible para afrontar este momento, que se han quedado sin dinero y casi sin tiempo. Además, añade que Estados Unidos ya se ha quedado sin fondos para apuntalar la economía de Ucrania y agrega: si la economía de Ucrania colapsa, no podrán seguir luchando. Los republicanos en el Congreso están obstaculizando un paquete de financiación que incluiría 48.000 millones de libras, unos 61.000 millones de dólares, en una nueva ayuda para Ucrania que cada vez parece estar más en disputa. También hay palabras preocupantes para Ucrania por parte del secretario general de la OTAN, por parte de Jens Stoltenberg, ojo, porque advierte que la alianza militar occidental debería estar preparada para recibir malas noticias desde el frente ucraniano, mientras Kiev sigue defendiéndose en este conflicto con Rusia. Dice Stoltenberg que las guerras se desarrollan en fases y por eso en una entrevista este sábado con la emisora alemana ARD dice: tenemos que apoyar a Ucrania tanto en los buenos como en los malos momentos. Además, añadía Stoltenberg que también debemos estar preparados para malas noticias, sin ser más específico, un tanto enigmático el propio Stoltenberg, pero dejando la puerta abierta a malas noticias para Ucrania en los próximos meses. Hablamos ahora de Rusia, que ha lanzado un nuevo ataque desde dos direcciones contra la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, fuertemente bombardeada. Dicen que la actual tercera ola de ataques enemigos, a diferencia de las dos anteriores en que han abierto condicionalmente dos nuevas direcciones. Esto es lo que apuntaba el alcalde Vitaly Barabás. Dice además que el lanzamiento de nuevas direcciones demuestra que el enemigo ha recibido la orden de capturar la ciudad a cualquier precio. El implacable asalto de Rusia a esta ciudad ha provocado comparaciones con su captura de Bakhmut a principios de este año. Solo quedan 1.300 civiles en Avdiivka en comparación con la población de antes de la guerra de cerca de 30.000. Más noticias sobre Rusia, que ha lanzado esta madrugada 23 drones y un misil de crucero sobre Ucrania, según ha asegurado la Fuerza Aérea Ucraniana, añadiendo que sus sistemas de defensa aéreo destruyeron el misil y 18 drones antes de que alcanzaran sus objetivos. La defensa antiaérea se desplegó en al menos 9 regiones de Ucrania, según informaban en la aplicación de mensajería de Telegram. La Fuerza Aérea, eso sí, no ha proporcionado detalles sobre qué pasó con los drones que no fueron destruidos, ni tampoco si hubo algún daño como resultado de este ataque. Seguimos con más noticias. Rusia prohibió a partir de hoy lunes la importación de frutas y hortalizas de una serie de regiones de Moldavia, según informaba la inspección fitosanitaria rusa, que dice que la prohibición se debe a que siguen detectándose de manera sistemática en la fruta y las hortalizas objetos de cuarentena, capaces de causar pérdidas multimillonarias a la producción agrícola de Rusia. Además, el regulador ha destacado que la parte moldava ha dejado sin respuesta sus reclamaciones y que además no han adoptado medidas efectivas para impedir el suministro de producción contaminada. Seguimos con más noticias. Rusia ha revivido Smers. Ojo, esto es una organización de caza de espías de la era de Stalin, en partes de Ucrania que han sido anexadas y que están parcialmente bajo el control de las fuerzas del Kremlin, según ha anunciado este domingo un político y propagandista ruso. Hablamos de Andrei Gurulyov, miembro del Parlamento ruso y también excomandante militar, que hizo estas declaraciones durante una aparición en el canal de televisión estatal Rusia 1, cuyo extracto fue posteriormente publicado en su canal de Telegram. Smers es el acrónimo de las palabras rusas muerte
a los espías. Era el nombre de una organización formada por el líder soviético Joseph Stalin. Se le encomendó la tarea de eliminar la actividad anticomunista durante la Segunda Guerra Mundial. El propio Guruliov decía que hablamos de SMERS, que hoy han creado un departamento que trabaja aproximadamente de la misma manera en nuevos territorios, refiriéndose a las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporilla. Hablamos ahora de Ucrania. Volodymyr Zelensky ha sido acusado de pasar por alto al general Valery Zaluzhny al comunicarse directamente con oficiales subordinados. El periódico Ukrainska Pravda informa de que Zelensky ha establecido líneas de comunicación paralelas con el coronel general Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres, y también con el teniente general Mykola Oleshchuk, jefe de la Fuerza Aérea, que pasan por encima del general Zaluzhny. Apuntan a que da la impresión de que Zelensky ha dividido las Fuerzas Armadas en dos grupos, el bueno, comandado por Syrskyi, y otros favoritos, y también, y en este caso el malo, subordinado a Zaluzhny, según está diciendo este periódico una persona del círculo íntimo de Zaluzhny, que además añade que esto está desmotivando enormemente al comandante en jefe y, lo más importante, le impide comandar a todo el ejército. El informe es el último desbordamiento de las tensiones entre Zelensky y el general Zaluzhny después de que la tan publicitada contraofensiva de Ucrania no produjo el avance esperado. Seguimos con más noticias, seguimos poniendo el foco en Ucrania. El ejército ucraniano ha eliminado en combate a los soldados rusos responsables de las ejecuciones filmadas en vídeo de 2 militares ucranianos que se habían rendido tras quedarse sin munición, según anunciaba hoy un portavoz militar de Kiev, que dice que puede confirmar que en el curso de las hostilidades el grupo de ocupantes rusos que cometieron este crimen han dejado de existir. Por lo menos esto es lo que declaraba la televisión ucraniana el coronel Oleksandr Stupun, responsable de prensa del grupo operacional Tavia del ejército ucraniano. De hecho, el canal de Telegram ucraniano Deep State publicó este fin de semana un vídeo en el que se veía a soldados rusos matar a 2 soldados ucranianos cuando estos últimos se rendían en una trinchera después de quedarse sin munición. Seguimos con el foco puesto en Ucrania. Nuevos bombardeos rusos mataron al menos a 3 personas, incluido un anciano en el garaje de un pueblo y una mujer junto a una parada de autobús de la ciudad. Declaraciones de funcionarios ucranianos mientras el presidente Zelensky informaba sobre intensas batallas en docenas de zonas de primera línea. Según Reuters, los rusos han bombardeado una vez más Jersón, a la ciudad portuaria del sur, en la orilla occidental del río de Dnipro, abandonada por las fuerzas rusas a finales del año pasado, pero ahora bombardeada regularmente desde la orilla oriental del río. Ponemos el foco ahora en Polonia. Varsovia va a exigir nuevamente la reintroducción de permisos que limiten el tránsito de los camioneros ucranianos a través de la frontera. Esto es lo que ha afirmado el primer ministro Mateusz Morawiecki. El programa de permisos de entrada a la Unión Europea para los conductores ucranianos que ingresan al bloque fue eliminado después del inicio del conflicto con Rusia el año pasado. Los conductores polacos han estado bloqueando varios cruces fronterizos hacia Ucrania durante prácticamente un mes en protesta, argumentando que la medida resultó en una competencia desleal de sus pares ucranianos que ofrecen precios más baratos por sus servicios. Dice, vamos a exigir una muy fuerte, inequívocamente, que se restablezcan los permisos de transporte para los conductores ucranianos. Esto es lo que decía Morawiecki a los periodistas. Ponemos el foco ahora en Argentina, en Javier Milei. El próximo presidente electo de Argentina, Javier Milei, pretende presentar reformas a leyes tributarias y laborales de Argentina, procesos políticos y posibles privatizaciones en un paquete de choque económico justo después de la asunción de su cargo el 10 de diciembre. Según informa el periódico La Nación, los planes, que no han sido finalizados, incluyen la desregulación en sectores como la minería y el petróleo, la simplificación del sistema tributario y posiblemente la privatización de algunas empresas estatales y la entrega de la propiedad de otras a sus empleados. Milei, el liberal que logró la victoria con la promesa de sacudir la debilitada economía argentina, propondrá estas reformas en un proyecto de ley que normalmente se utiliza para nombrar al gabinete. Según la información, los cambios políticos podrían incluir reformas en el financiamiento de los partidos y el sistema electoral. Milei también busca abolir los institutos estatales centrados en asuntos indígenas y racismo. Hablamos también de noticias sobre los BRICS. Durante gran parte de este año el bloque había discutido planes de expansión en ciernes. Esas discusiones se hicieron realidad durante su cumbre anual, cuando anunció la inclusión de 6 nuevos países. Sin embargo, como ya les contamos, una de estas naciones tomó al mundo con la baja guardia cuando rechazó la invitación en medio de un cambio de régimen. Hablamos de Argentina, que ya habría rechazado oficialmente una invitación para unirse a la alianza. Además, esto se hizo oficial durante la asunción del recién elegido presidente Javier Milei. Al optar por mayores relaciones con Occidente, el bloque BRICS podría avanzar con un país como Nigeria en lugar de Argentina para su continuo plan de expansión. Nigeria ha expresado abiertamente su deseo de unirse tanto a los BRICS como al G20. De hecho, se unió a Pakistán como los dos países que hasta ahora han compartido públicamente su deseo de unirse
a la Alianza Económica. Nigeria se jacta de algo que Argentina no tenía en su potencial camino hacia la membresía: el deseo. Seguimos pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y les contamos, volvemos con toda la información aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de últimas horas y seguimos poniendo el foco en Rusia. Hablamos ahora de que las exportaciones rusas de gas natural licuado a la Unión Europea alcanzaron en noviembre el máximo histórico de 1,75 millones de toneladas, una situación que los expertos vinculan con los problemas del tránsito en el canal de Panamá, según está informando hoy el diario Kommersant. Aunque Europa ha prescindido prácticamente del gas natural ruso por tubería, no ha perdido el gusto por el gas natural licuado del mismo origen, según señala este medio, según el cual el mes pasado Rusia exportó 2.914 millones de toneladas de gas licuado, más de la mitad a la Unión Europea. Además, se trata de un incremento del 9,3% en relación con las cifras de noviembre de 2022. Cinismo: en Europa siguen las sanciones y también las exportaciones por parte de Rusia. Seguimos con más noticias, ponemos el foco en el oro. Los precios del oro han alcanzado un récord y el dólar ha caído frente a otras monedas el lunes, mientras los operadores apuestan a que la Reserva Federal de Estados Unidos ha terminado de aumentar las tasas de interés. El oro subió hasta un 3,1% a un máximo de $2.135 la onza, después de recortar ganancias para subir un 0,8% hasta los $2.087. El yen y el renminbi también se fortalecieron, cada uno un 0,1%, para cotizar hasta los 146,61 yenes. Seguimos con más noticias, ponemos el foco ahora en concreto en Bitcoin, que también está batiendo máximos anuales, alcanzando niveles. En concreto ha llegado a tocar los $42.000 máximos de los últimos 20 meses. Ha superado también la cifra de los $40.000 por primera vez en 2023 este lunes, ayudado por el creciente optimismo sobre un recorte anticipado de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que la atención también se había puesta en la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa, STF, que espera el mundo de las criptomonedas. La mayor criptomoneda del mundo ha llegado a subir hasta cerca de un 5%, ampliando sus ganancias después de un repunte de 3 semanas, alcanzando el nivel más alto desde abril de 2022, alcanzando los $42.000 y recuperando niveles antes del fracaso de la moneda estable de Terra, que desencadenó una caída de más de un año en los mercados de criptomonedas.
Hablamos también de Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, ha informado de que el referéndum realizado este domingo sobre el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana, ha sido aprobado con una abrumadora mayoría al haber recibido más del 95% de los votos. La jornada, que ha transcurrido con tranquilidad, se prolongó 2 horas más por decisión del CNE, que ha anunciado que el sí ha ganado en las 5 preguntas planteadas en unos comicios en los que se han registrado más de 10,5 millones de votos depositados en las urnas. En una comparecencia ante los medios, la autoridad electoral ha señalado que Venezuela es libre e independiente y que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio. Asimismo, ha felicitado al electorado por la participación sin precedentes en este referéndum histórico, según recoge la cadena de televisión Telesur. De Venezuela pasamos a hablar ahora de Brasil, que dice que nunca se unirá al grupo de países productores de petróleo de la OPEP Plus como miembro, al menos de pleno derecho. Según su presidente, Luis Ignacio da Silva, solo pretende participar como observador. Unas declaraciones de Lula a los periodistas en la cumbre climática COP28 de la ONU en Dubái, en las que ha aclarado sus declaraciones de un día antes de que Brasil participaría en la OPEP. En este sentido, ha señalado que Brasil nunca será miembro de pleno derecho de la OPEP porque no quieren serlo. Lo que quieren, dice Lula, es influir. Los ecologistas en Brasil y del extranjero han criticado al gobierno de Lula por presentarse como líder climático gracias a su éxito en la reducción de la deforestación en la selva amazónica, mientras sigue adelante con sus planes de perforar enormes yacimientos petrolíferos en alta mar. Hablamos también de Reino Unido. Jeremy Hunt ha negado que la economía de Reino Unido tenga una pierna rota, pero admite que sufre un esguince de tobillo. Un miembro de la audiencia, en una conferencia de la Fundación Resolución en Westminster, le propuso al canciller la analogía médica, pero insistió en que Gran Bretaña no debería perder la confianza en sí misma. En un guiño a sus años como secretario de Salud, Hunt fue descrito como el cirujano jefe de Reino Unido y le preguntaron hasta qué punto nuestra economía tiene realmente una pierna rota, pero en desacuerdo con esta metáfora afirmó que Reino Unido era una de las mejores y más brillantes países del mundo y que no tiene sentido castigarse a sí mismos. Hunt dijo que algunos comentaristas fueron buenos al ponerles bajo la lupa e identificar áreas en las que no está del todo seguro describir como una pierna rota, pero sí que dice que es bueno identificar áreas en las que pueden hacerlo mejor y que eso es algo muy bueno para ellos, y añade que cree que es muy importante no perder la confianza en ellos mismos y a veces olvida que hay países que también tienen cosas que necesitan mejorar. Ponemos el foco también en algunas empresas. Empezamos hablando de Evergrande. El caso de liquidación de Evergrande se retrasa hasta enero. Un juez de Hong Kong ha acordado retrasar un caso sobre la liquidación del gigante promotor inmobiliario chino, en una medida sorpresa que da al promotor inmobiliario hasta el próximo mes para elaborar un plan de reestructuración que pueda ganarse el apoyo de los acreedores. La jueza Linda Chan ha señalado que el caso se aplazará hasta enero después de que un abogado de Topsain, el acreedor que presentó una petición de liquidación contra el desarrollador chino, señalase que no se opondría al lanzamiento. El 29 de octubre, al aplazar la audiencia hasta el lunes, la jueza del Tribunal Superior de Hong Kong, Linda Chan, dijo que la próxima audiencia sería la última antes de que se tomara una decisión sobre la liquidación de Evergrande. Después de la orden de aplazamiento del lunes, las acciones revirtieron las pérdidas en el día de hoy para llegar a subir hasta cerca de un 13%. De Evergrande pasamos a hablar de Spotify, que despedirá a cerca de 1.500 empleados para reducir costes en una tercera ronda de recortes de empleo en menos de un año. Esto es lo que ha dicho hoy el director ejecutivo Daniel Ek, al anunciar un cambio significativo para el negocio de transmisión de música. Dice que el crecimiento económico se ha desacelerado dramáticamente y que el capital se ha encarecido. Dice además que Spotify no es una excepción a estas realidades. Esto es lo que ha escrito en una carta al personal publicada en el sitio web de la empresa, donde dice que la compañía se ha debatido si hacer más recortes pequeños el próximo año y también en 2025. Sin embargo, apunta a que, considerando la brecha entre su objetivo financiero y sus costes operativos actuales, ha decidido que una acción sustancial para ajustar el tamaño de sus costes era la mejor opción para lograr sus objetivos. Ponemos el foco también en la cumbre climática que ha tenido lugar estos días, donde Bill Gates dijo que el mundo probablemente no cumplirá el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, pero eso sí, elogió a la COP28 por lograr avances en la lucha contra el cambio climático a pesar de las tensiones geopolíticas. En una entrevista a Bloomberg dice que el progreso climático avanza a pesar de que no vamos a cumplir nuestras más altas aspiraciones. Declaraciones en la reunión anual de las Naciones Unidas en Dubái, citando la mayor asistencia jamás vista y nuevas iniciativas de alimentación y salud. Seguimos con más noticias de esta COP28. El presidente Sultán Al-Jaber enfrenta una reacción violenta por su afirmación de que no hay ciencia detrás de los llamados a eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Una demanda que muchos creen que en última instancia determinará el éxito de la ONU sobre
esta conferencia de clima. En comentarios reportados por primera vez el domingo por parte del medio The Guardian y la organización de periodismo de investigación Center for Climate Reporting, el presidente de la COP28 y jefe climático de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Jaber, sugirió que una eliminación gradual de los combustibles fósiles no permitiría el desarrollo sostenible a menos que se quiera recuperar el mundo, en este caso volver a las cuevas. Estos comentarios, que fueron hechos por Al-Jaber durante un evento en vivo en línea el 21 de noviembre, han sido descritos por científicos y defensores como falsos, más allá de asombrosos y rayando la negación climática. En una publicación en las redes sociales, el científico climático de la Universidad de Pensilvania, Michael Mann, acusó a Al-Jaber de burlarse por completo de las conversaciones de la COP28 e instó al jefe de la ONU, Antonio Guterres, a hablar sobre este tema. El presidente de la COP28 la lía y provoca la indignación después de afirmar que no hay ciencia tras la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Seguimos pendientes de todas las últimas horas, de toda la actualidad, también de volver con el mejor análisis, una breve pausa y volvemos con los mejores expertos en negocios televisión.